La referida expresión, además de atender a las particularidades de la producción, atiende fundamentalmente a los acuerdos internacionales de producción, a las particularidades, métodos y maneras de producción de la industria fonográfica y videográfica, y con ello estamos diciendo que si no cumple con tales presupuestos de calidad, pues no corresponde en consecuencia a la producción legalmente autorizada, y por lo mismo estaremos frente a producciones piratas o ilegales obtenidas de otra manera, en este caso mediante el quemado, como argumentó el señor perito. Tampoco es necesario, para que el señor perito profiera una conclusión válida y suficiente probatoriamente, el que haya tenido que efectuar un cotejo con cada una de las obras, haber obtenido previamente un par, como dice la defensa, de la obra originalmente producida, para solo de esta manera poderla cotejar con la pirata que fue objeto de su examen y así concluir si era o no original. Ello es un extremo que resulta rayano en el absurdo, en la medida en que, habiendo aludido el señor perito a los estándares de calidad establecidos, es a estos estándares y a su reflejo en un disco original que él tuvo a bien exhibirnos, cómo demostró que están incorporados a tales estándares de calidad y que ellos no son caprichosos, como dije, sino que son los autorizados y exclusivos de la industria fonográfica legalmente autorizada. Y en consecuencia, basta con que no cumplan tales presupuestos para que el señor perito, a su observación y análisis, pueda establecer que en efecto no lo corresponden, sin necesidad de que tenga una obra original de cada una de las incautadas. Esto haría absurdo y dispendioso el dictamen, y de eso no se trata. Justamente cuando hablamos de un dictamen pericial, hablamos de una persona versada en el tema, que colabora en la administración de justicia aportando sus conocimientos específicos y especializados en un tema particular, y que a ellos debemos atenernos. Además, el señor perito mencionó cómo su trabajo fue elaborado no caprichosamente, sino de acuerdo a los protocolos establecidos por la Fiscalía General de la Nación y por las diferentes entidades que cumplen funciones de policía judicial en el campo de los derechos de autor, quienes han acordado unos procedimientos de desarrollo del tema pericial, lo mismo que existe en cualquier otra materia, de medicina legal o de cualquier otro tema, balística, etcétera, que permiten de manera suficiente expresar unos conocimientos y llegar a unas conclusiones sobre el análisis de determinados objetos, como aquí se hizo y se concluyó en la ilegalidad de los objetos incautados. Refirió el señor defensor que el perito reconoció no haber escuchado uno a uno y en su integridad los temas musicales. Ya me referí en la exposición inicial cómo ello no era necesario, cómo el señor perito especificó contar en su computador con un programa que le permite de una parte visualizar los temas y de otra escuchar mediante el audio su contenido, y que para establecer que corresponden o no, no era necesario, como dije, escuchar todo un tema musical de 4 o 5 minutos y luego escuchar los 10, los 15 temas de cada disco y sucesivamente, porque ello no es necesario. Esto tal vez sería exigible para una persona lega o ignorante en el tema, pero no para un perito, para quien unos pocos segundos son suficientes en el audio para identificar una pieza musical y reconocer que corresponde o no a la anunciada. De manera que es una exageración que no viene al caso pretender la audición total y la visión de las películas en su integridad. Son argumentaciones de tipo sofístico las que hace la defensa pretendiendo que lo probado no está probado. Por ejemplo, en cuanto a las excepciones, de hecho la Fiscalía no probó ninguna porque el acusado no está incurso en ninguna de esas excepciones. No se trata de temas del folclore, y cuando nos referimos a temas de folclore no es a cualquier folclore, es al que se transmite
de una manera muy informal, de generación a generación. Se aprenden temas y canciones y bueno, etcétera, pero no cuando hay un trabajo fonográfico industrial, que eso ya implica otras cosas, otros registros o otros valores que son los que se amparan mediante la producción fonográfica. Tampoco, pues obviamente hay renuncia a derechos de los productores, de los autores, ni de ninguno de los titulares de los mencionados derechos. La Fiscalía no tiene prueba al respecto y obviamente no la tiene porque simplemente las personas encargadas, en este caso Abdid y Blue Buster, de manera específica y concreta excluyen al mencionado señor como autorizado para ejercer explotación comercial alguna del catálogo de los títulos que representan. Por demás, la defensa simplemente aduce, pero tampoco prueba, y en el nuevo sistema acusatorio la defensa también tiene deberes probatorios en la medida en que, tratándose de un juicio entre partes, le corresponde en cierta manera soportar sus argumentaciones de una manera válida como lo autoriza la ley. Que no se haya dicho quién es el titular legítimo de los derechos de autor, dice el señor defensor. No es necesario que se acredite de cada tema musical entonces quién es en primer lugar su autor, su intérprete, su productor, etcétera, porque es que todos estos derechos vienen finalmente a resultar unificados en una representación que es la que se delega en Blue Buster y en Abdid, para que ellos sean los representantes en Colombia de todos los derechos de autor sobre los mencionados, las mencionadas producciones videográficas y cinematográficas. Luego son estas entidades, Abdid y Blue Buster, las que reclama el señor defensor como titulares de los mencionados derechos. En cuanto a la crítica que hace de las certificaciones expedidas por estas entidades, debió el señor defensor, si no cree en ellas, haberlas tachado de falsas como corresponde a los documentos espurios, pero no lo hizo, de manera que ellos tienen todo su valor probatorio y no es necesario comentario alguno adicional. Ya me refería en cuanto a la ausencia de autorización previa. Obviamente las entidades encargadas, Abdid y Blue Buster, no autorizan al mencionado señor para producir ni explotar comercialmente por ninguna de las actividades posibles al señor José Factor Quintana González. Debo recordar que cuando las entidades se asocian y dado los costos de producción de los discos fonográficos o videográficos, usualmente los autores o productores pactan con las entidades productoras la explotación de sus obras, quienes obviamente son los encargados de incurrir en los costos de producción que tal vez en la mayoría de las veces no están en alcance de hacer los autores musicales, y en consecuencia delegan y descargan sus derechos en las mencionadas asociaciones, y es el sentido de las mismas. Cuando hablamos de asociaciones, es esta la razón jurídica de ser de las mismas. No entiendo de dónde obtuvo el señor defensor el nombre del testigo Marco Tulio Maecha Valero, quien por demás no fue solicitado por la Fiscalía y a quien atribuye haber intervenido en el procedimiento de captura. Fueron claros los testigos que citó la Fiscalía para el efecto: el patrullero Alexander Vanegas Ballesteros y Marco Tulio, Valero Maecha, pero en particular el primero, quien fue quien de manera concreta aceptó que fue haber sido la persona que efectuó el procedimiento de captura, puesto que iba
como lo reconoció adelante de su compañero de patrulla.